noches, bienvenidos a un nuevo martes policial en Así Somos. Hoy comentaremos distintos casos que han mantenido en vilo a nuestro país. Y para eso tenemos a una periodista policial experta en la materia. Ha reporteado cada uno de los casos que vamos a presentar esta noche directamente desde Hola Chile. Bienvenida Ignacia Rocha. ¿Cómo estás, Nacha? Todo bien, muchas gracias. ¿Y ustedes todo bien? Muy bien, por supuesto, trabajando el feriado. el mejor panel del Trasnoche. Muchas gracias. Bien, bien. Oye, hoy día vamos a hablar de distintos casos. Vamos a entregar los últimos antecedentes en el caso de Fernanda Maciel. Sí. Vamos a hablar, Salfate, también de este traslado penitenciario de Joan Hernández. Pero para comenzar, quiero que nos situemos en Copiapó, justamente. En el caso de estas 3 jóvenes desaparecidas, en el cual ya hay un sospechoso, confeso al menos en el caso de 2. Absolutamente, son 4 las personas desaparecidas, queda por probarse 2 de ellos. Sin embargo, como tú bien decías, este hombre habría confesado al menos 2 de los crímenes, intentando exculparse de uno de ellos. El titular, señor director, dice así: 3 jóvenes desaparecidas en Copiapó y un sospechoso. El caso, y esto no es menor, que recuerda al de Alto Hospicio. Por ahí incluso se ha deslizado que este psicópata, a falta, digamos, de un mejor adjetivo, parece que hubiera copiado el modus operandi del famoso caso de Alto Hospicio, donde ahí, digamos, hubo todo un problema respecto a la desinformación y de la manera del modus operandi, digamos, del psicópata particular del norte ¿Por qué de nuestro se país. parece? ¿Por la forma de actuar? Precisamente porque ambos trabajaban en la locomoción colectiva, en estos taxis o colectivos, y era la manera en donde interceptaba a sus víctimas, que por forcejeo las metía dentro de su automóvil o que se aprovechaba de ellas a propósito de que las ocupaba, digamos, como pasajeras, para luego lanzarlas por un barranco. Pero hay que entender de que este hombre en particular fue en una escalada. Hay que decir que este tipo ya había pagado con cárcel. A 24 años fue condenado, sin embargo solo pagó con 12 por violaciones también, por abusos sexuales a mujeres, hasta que, como suele ocurrir, el psicólogo de turno me argumentó de que era una persona que tenía ya buen comportamiento, que no iba a reincidir, y al año siguiente, después de haber conseguido su libertad, lo primero que hace es asesinar, maniatar, abusar sexualmente y quemar a su primera víctima. Pero esto es insólito, porque yo también leí harto del caso que hablaba de un, bueno, que había sido abandonado por su madre, que era golpeado y abusado por su madrastra. Una madre adoptiva. Entonces, claro, un niño que está tan dañado, ¿no es cierto?, en la infancia, es como raro que ya cumpla una parte de la sentencia y diga, no, ahora está súper bien, se portó bien, buena conducta, se acoja a una ley, ¿no es cierto?, y salga en libertad. O sea, las posibilidades de que, porque haya estado encerrado solamente, signifique que ya está bien y que no va a volver a cometer algún abuso, alguna violación o matar a alguien, son casi nulas. ¿Sabes qué? Eso de alguna forma me parece súper interesante lo que está planteando la María Eugenia, y en ese sentido es interesante lo que plantea también Juan Andrés, hacer este comparativo, que de hecho veíamos en algún minuto imágenes entre lo que pasaba en Alto Hospicio y lo que estaba pasando en Copiapó, porque creo que hay un elemento bien potente que hoy día, afortunadamente, espero y quiero creer que en Chile estamos tomando una cierta conciencia respecto a los abusadores, finalmente, Ignacia, y a este tipo de criminales. Porque en lo concreto, si uno piensa, en Alto Hospicio se victimizó a las víctimas diciendo que ejercían la prostitución, lo que fue brutal. Claro, porque finalmente estableció una especie de un perfil distinto de las víctimas, y como finalmente exculpando o sacándole peso a la investigación. Me tengo la sensación, Ignacia, que hoy día esto es distinto. O sea, hay una cosa mucho más... A ver, hemos aprendido como sociedad, creo que nos falta muchísimo, pero por lo menos estamos ya pensando y planteando un poco este tipo de temáticas y entendiendo que este tipo de psicópatas, porque no son otra cosa, hay que verlos con otra mirada y con otra lupa, ¿no? Hace poco tenemos el caso de... Yo ahí discrepo un poco. Tenemos el caso de Nabila Rifo, por ejemplo, que sí se le empezó a cuestionar justamente si existía o no una infidelidad. Vamos a entrar en la génesis justamente y en el perfil, vamos a entrar porque también sé que Nacha ha conversado con algunas madres involucradas, pero acá hay distintos casos, Salfate. Absolutamente. Y uno de los que nos llama la atención es el de Catalina Álvarez. Catalina Álvarez fue la última víctima. Esto es bien complejo, ya te voy a explicar por qué. Porque hay una especie, ¿cómo decirlo?, de disculpa de parte de este psicópata, diciendo que en realidad él no le habría dado muerte, sino que ella, al intentar escapar, fue como habría ella misma terminado con su existencia. ¿Qué es lo que pasó con ella? A ver,
¿Qué es lo que pasa? Que finalmente, en el caso de Catalina, la historia es bastante terrible, porque finalmente, ahí la estamos viendo, estamos hablando de una persona, de una chiquilla, cuya madre estaba tremendamente encima de ella, muy preocupada, hasta el último momento, hasta su último respiro, y aún así, todas esas formas de contenciones fallaron, porque este tipo finalmente la secuestra a la fuerza, en una llamada que yo te voy a contar que es tremendamente horrorosa. Perdón por la pregunta, ¿es la cuarta víctima de las que desaparecieron en Alto Hospicio? Es la más reciente. Es la última, Sí, es la última víctima. Pero es buena tu pregunta, porque pasa que esto es más enredado. Hay 4 víctimas. Una, no está claro si él tiene que ver. Perfecto. 2 de ellas, él las reconoce. Y de esas 2, una él dice que no es culpable de la muerte. ¿Qué sería está este caso? confeso. Pero sería ella. confeso de 2. Podrían haber 2 más. Y de las 2 que él confiesa, una es ella. Que es Catalina. Una es Catalina. Él se disculpa, que dice que en realidad no es culpable de su muerte. Ahora tú dices que la mamá estaba siempre muy presente y Exacto. de hecho eso se ve justamente, Salfate, en una llamada telefónica que le hacen Ya, en una fiesta. es que esto es terrible. ¿Qué es lo que pasa? La mamá de Catalina, su nombre es Jimena Godoy, que ahí después tenemos que contarle a Ignacia, porque ha hablado con ella. Sí. Esto pasa el 23 de junio recién pasado, esto hace muy poco, en donde ella, en la confianza, una particular confianza que tienen como de amiga, ¿Ya? sobre la relación mamá-hija, le dice que va a ir a visitar a una amiga de ella. Ok, le pide permiso y la mamá le da. Y Todo bien hasta ahí. Todo bien hasta ahí, pero al rato descubre que ya no le dijo toda la verdad, sino que fue una fiesta. ¿Ya? Dentro de todo es parte de la normalidad, o sea, digamos, quien no dijo la que iba donde juventud. un amigo y terminaba ¿Quién no finalmente... hizo eso alguna vez? Exactamente, iba finalmente ustedes. donde una amiga. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente la propia mamá nos cuenta, esto fue su declaración al diario de La Cuarta, de finalmente cómo se da esta situación y cómo ella dice, ya, ok, estás en una fiesta, te pido entonces que te devuelvas a la casa, porque ya era muy tarde. Atención, habla la mamá precisamente de Catalina. A ver. Esa noche la Cata me dijo que se iba a juntar con una amiga y le di permiso. Bien. Pero después me entero que sabía de una fiesta. Le dije que se viniera y ella se venía, en eso quedaron, en un colectivo en el sector de Paipote. ¿Qué es lo que pasa? Que como estaban pasando los minutos, finalmente ella la vuelve a llamar y se da cuenta que aún no se viene. Ya. Entonces ahí inmediatamente le dice, ya, ok, después de esta segunda llamada, mamá, no te preocupes, voy saliendo y me estoy subiendo a un colectivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la mamá? Comienza a calcular de cuánto se va a demorar, obvio. desde que en la fiesta donde ella perfectamente sabía dónde se ubicaba hasta Claro. llegar a la casa. Pasan los minutos, no llegan. Pasa, dice ella, el doble de minutos de lo que debiera demorarse cualquier automóvil, ni aunque hubiera taco ni nada, en llegar a la casa. Y aquí es cuando escuchamos la declaración de la madre de Catalina. Atención. A las 2:57 la llamé. Y me dice, mamá, voy en el colectivo, ya te espero, le dije yo. Pasaron 5 minutos y no llegó, pues. Salí afuera, la llamé y cuando me entró la llamada, lo único que escuché un ay mamita así como llorando. Desde el primer día yo salí a buscarla. Ese día, domingo en la madrugada, yo salí a buscarla, he recorrido todos los lugares y no hemos sabido nada, todavía no podemos dar con el paradero de ella. Algo le hicieron porque no es lo que yo escuché cuando yo la llamé. Porque ella muy tranquila me dice voy en el colectivo y después escucharla como llorando diciendo ay mamita, es por algo, me imagino yo que debe haberle pasado algo. En algún momento ella confiesa que cuando la llama, ella ya estaba en estado de secuestro, estaba maniatada de cierta manera, pero ¿Le pide logra ayuda? contestar el celular y dice la mamá de Catalina que entre grito y llanto le dice que está amarrada y que la tienen detenida. O sea, logra hablar con ella. Logra hablar con ella, Logra pedir secuestrada. auxilio. Logra pedir terrible. auxilio. Imagínate Y ahí la es cuando desesperación. ella da aviso a la PDI por presunta desgracia. No, y dice que sale Ignacia a buscarle. Imagínense la desesperación de una madre que efectivamente escucha como su hija le pide auxilio. Que está en peligro en ese Que está en momento. peligro. ¿Cómo reaccionar? Ignacia, tú hablaste, de hecho, nos contabas que has tenido la oportunidad de conversar con Jimena y conocer un poco todo el proceso que ha vivido ella. Desde Sí. esa llamada, desde su actuar. Un caso estremecedor, como ustedes comentaban, este paralelo que se hace con las víctimas de alto hospicio, donde
desgraciadamente, mediáticamente se les cuestionó mucho qué hacían las niñas solas. Aquí un caso completamente diferente, a pesar de que tienen ciertos hilos parecidos. Estamos hablando de una madre extremadamente sobreprotectora, o sea, ella de hecho hace ese mea culpa, que ella siempre intentó saber los pasos de su hija, y es algo que da una pista clave, porque a pesar de que esta joven en un principio le dice que iba a estar con una amiga, sin embargo se va a una fiesta, ella termina diciéndole que se va a devolver, que se va a subir a este colectivo, lo que significa una pista clave, porque sabemos que el último rastro que se tuvo de ella al menos fue arriba de este colectivo, y luego sucede este llamado. La mamá, de verdad, en estos momentos, yo creo que no existen palabras para tratar de explicar cómo se sienten. Recordemos que el cuerpo de esta joven no ha sido encontrado. De hecho, existe un grado de esperanza, en cierta forma, porque de parte de la madre, si no hay cuerpo no hay delito, en el fondo. Y es algo que le ha jugado muy en contra, a pesar de que este apodado psicópata de Paipote ha dicho que él no la mató. Esto lo empeora o lo pone en un papel un poco más complejo, porque en estos momentos se le está... ¿no, Ignacia? Porque tú conversaste, y estamos haciendo Así Somos en vivo y en directo. Ignacia Rocha es periodista policial de nuestro matinal. Tú has tenido la oportunidad de seguir todo caso a caso de los que vamos a hablar, y en este caso tú hablaste con la ama. Cuando ella te dice: chuta, yo creo que mi hija está viva todavía. Pero la incertidumbre, claro, eso se mezcla, me imagino, con la desesperación de si está viva, ¿dónde está? ¿Cómo sentiste tú que está esa madre? Puede ser un poco obvia la pregunta, pero... Sí, a pesar de que es obvia, de todas formas es súper necesario reflejarlo, porque desgraciadamente es una realidad que está viviendo ella, y no solo ella, sino que también recordemos estas otras 3 presuntas víctimas de este mismo psicópata. Hablé muy acotadamente con ella, esto fue justo antes de la formalización, entonces claramente estaba siendo muy llamada por toda la prensa. Nosotros estábamos intentando hacer un contacto en directo para Lola Chile, y bueno, ahí fue cuando ella me dice que no pierde las esperanzas. Obviamente no pudo salir al aire, sin embargo fue emocionante tener esta conversación con ella, porque tú escuchas a una mamá, tú te pones en el lugar de ella, y aún así es imposible tratar de comprender lo que ella está pasando. Es que debe ser horroroso, Ignacia. Y no saber. O sea, realmente yo te entiendo, porque debe ser indescriptible el pánico. O sea, yo soy papá de 2 adolescentes, bueno, 20 y 15, y la verdad es que es una fantasía además recurrente, media torpe, que yo creo que todos los papás tenemos. Yo te quería hacer una pregunta muy corta, no sé si tú la manejas en realidad. ¿Se han encontrado 3 cuerpos y este es el único que no se ha encontrado, o se han encontrado 2 y 2 no? Hasta el momento lo que sí es concreto es que se encontró el cuerpo de una segunda víctima calcinado, que él habría lanzado a cerca de 15 metros de profundidad. Sí. Bueno, eso es lo que decías tú, eso tiene relación también con lo que pasaba en y ahí es donde se pudo hilar cabo un poco, claro. Hay muchas similitudes, el sector, por ejemplo, árido, con poca afluencia pública, como que pudiesen haber sido testigos, por ejemplo, que estuviera manejando este colectivo, claro, y ambos con perfiles que me imagino que más adelante vamos a profundizar, pero con perfiles completamente esperables de parte de un psicópata, porque con vidas completamente paralelas, o sea, una vida de familia muy bien portado. Qué interesante el punto, Lama, que nos entrega Ignacia, porque dice como esperables, entre comillas. O sea, evitables. Ahí también hay un llamado al sistema, a la sociedad, lo decía María Eugenia, a ese sistema carcelario que durante 12 años dijo: no, está perfecto, que salga a la sociedad. A mí me parece que el comparativo de la prensa, que en un principio suena irresponsable, pues la verdad. Yo estoy de acuerdo con antojadizo, irresponsable, también un poco amarillista. Sin embargo, creo que hay algo detrás y que es real. Yo creo que sería mucho más preocupante que tuviéramos un tipo que quiso imitar al psicópata de Alto Hospicio, a un psicópata que por sí solo tomó este modus operandi similar al psicópata de Alto Hospicio. Pero por otra parte, me parece que esto denota también no sé si la mala gestión, pero el poco trabajo a nivel psicológico que hay dentro de las cárceles para poder dilucidar qué tipo de personas pueden acceder al beneficio de la libertad. Que de hecho lo hay, pero está mal hecho. No, claro, porque tú me decís... Está mal hecho. Tú me decís, perdóname, si estamos en la zona norte, estamos en Copiapó, tú tenías un perfil de un hombre que marcó, lamentablemente, una época oscura y sangrienta para este sector. Claro. Ese es el primer ejemplo para empezar a comparar a los que vienen más abajo. Y creo que es un trabajo que, siendo sincero, no me parece que sea tan difícil de que llegar a compararlo para darle la libertad a un tipo en estas condiciones. Sí. Y por otro lado, y tomando en cuenta lo que hemos aprendido en este mismo programa hablando de psicología policial, me parece que si él confiesa el primer asesinato, en el cual termina lamentablemente calcinando a esta chica y lanzándola por un barranco, y después niega al otro, posiblemente haya cierta verdad en lo que está contando.
que no tenga que ver, sería muy raro que un psicópata diga este sí y este no, pero mintiendo. Generalmente trata de reconocer, pero porque hay como trofeos. Puede ser. hay cierto trofeo lo que está Pero hay una comentando. posibilidad de que si es que él espera, y porque claramente él sabe dónde está el cuerpo de Catalina, pero no lo ha dicho, cabe suponer que ahí estarían absolutamente las pruebas que lo vincularían Por con, completo, además del abuso y secuestro, del asesinato de ella. Es quizás por eso está jugando. Ahora, lo que decía Lama es tremendamente importante. ¿Saben por qué? La otra vez estábamos con el inspector Vallejo y él nos decía, si es que comienzan a haber desapariciones de mujeres en un sector, ¿cierto? Y se entiende que el móvil puede ser un abuso sexual, etcétera, etcétera. Lo primero que uno haría, dice, es como qué personas que han sido sacadas de la cárcel comprenden ese perfil, Claro. y ir a buscarlo, porque si hubieran hecho eso, hubieran dado con este tipo al tiro. Exactamente. Mucho más rápido. Sin embargo, fue gracias a las cámaras, como adelante más veremos, que ahí lo comienzan a vincular, lo ven en el automóvil y todo lo demás. Tienes toda la Lo razón. hicieron fácil, digamos, pero ahí uno se pregunta... es evitable, eso es lo que pasa. Ahí uno se pregunta ¿en qué se basan como para decir esta persona está rehabilitada? Porque si sale y al tiempo comete Al año. otra Bueno, se le cosa preguntó a horrorosa. Fiscalía cuáles son los cánones para identificar si es que una persona se encuentra rehabilitada. Y en este caso, por ejemplo, una de las justificaciones que dieron es que él tenía buena asistencia en estos talleres donde él concurría a realizar Carpintería. muebles de madera. Pero eso yo creo que... Ya, pero es como que alguien puede decir violador, pero puntual. Así Claro, como que violador pero puntual, o no pelear no sé, cuando se juntan a comer. Claro, es que a veces, respondiendo a la pregunta de la Kenita y desde la ciudadanía, solamente da la sensación de que esas decisiones se toman porque hay sobrepoblación penal. Claro, Esa sensación, es que ese es un punto, justamente para Mike, liberar espacio. Hay más casos de hechos Alfate, hablábamos de 3 y vamos a revisar el de Marina Cabrera. Bueno, con respecto a este caso no hay ninguna duda, esto es uno de los casos confesos de parte de este psicópata, la vamos a llamar así, ¿cierto? Y tiene que ver con esta joven mujer boliviana, madre de 24 años ella es Marina Cabrera, ella desaparece el día 5 de febrero del presente año 2019, a las 9 de la mañana. Como siempre, está en una actividad extracurriculares del colegio de su hijo, es como talleres de verano. Por eso en febrero lo lleva al colegio aún así. Y se lo lleva, ¿cierto?, a este recinto escolar y con la idea de ir a buscarlo en la tarde. Ella, buena mamá, la estamos viendo ahí en pantalla, y ella nunca vuelve para ir a buscar a su hijo. Wow. Entonces Ay, corren la lista en el colegio y dicen, llaman al siguiente pariente que en caso que la mamá viene. Y de ahí todos comienzan a decir, ella nunca ha faltado, digamos, ella es una mamá preocupada, digamos, que está pendiente de su pequeño, que es lo más importante para ella en la vida. No hay caso. Estaba con sus actividades diarias normales. Normal. No había nada distinto. No aparece al día siguiente. Obviamente, presunta desgracia de inmediato. O sea, claramente no haber sido un accidente, nada reportado que alguien se cayó, que hubo un atropello, nada. Y aquí es cuando finalmente sucede lo siguiente con el paso de los días. Atención con el siguiente titular, esto es terrible. PDI confirma el hallazgo de los restos de Marina Cabrera, una de las jóvenes desaparecidas en Copiapó. Esto pasó el viernes de la semana pasada, donde finalmente fue encontrados los restos de esta mujer de origen boliviana de 24 años, que fue a dejar a su hijito al colegio, de 5 añitos, y que finalmente es encontrada luego de que haya caído presa de las garras de este asesino y que obviamente la tiró en este dique. Lo que estamos viendo son precisamente imágenes de un dron en el lugar donde él iba a lanzar estos cuerpos. Salfa, ella también se subió a un taxi, un colectivo en este caso. No, sí, o sea, claramente todas las víctimas, de cierta manera, a excepción de Susi, que vamos a llegar ahí, se subieron a este colectivo. O en el caso de que cuando quería hacerlo desaparecer, siempre el auto está implicado con el medio de transporte para dejarlo a nuestra parte. Qué miedo como mujer, bueno, Ignacia, subirse a un auto, ya sea, no sé, un taxi, un colectivo, Uber, lo que sea. De alguna manera, ¿no? Como mujer, qué inseguridad, porque es saber que hay gente con perfiles Pero imagínate qué inseguridad. de psicópata y están sueltos. Es por eso que han salido todos estos sistemas de medio de transporte y que son para mujeres, en donde solamente son mujeres quienes conducen y los hombres o los de género masculino que suben al auto máximo de hasta 12 años, no permiten más.
Ahora, De todas qué formas, pena, hay un vacío importante. Hoy día estaría hablando el sindicato de colectiveros, donde decían, no, paren, no lo sindiquen como un colectivero porque él no está en nuestro sindicato y tampoco en ninguno de nuestros registros. El primo se lo subarrendaba en el fondo porque claramente él tenía los papeles manchados, aún cuando existe esta ley de reinserción. Claro. Él trataba de trabajar un poco armando estos muebles de madera, que fue lo que él aprendió a hacer dentro de la cárcel. Sin embargo, él estaba desempeñándose a modo de pituto, como él lo comentaba. Él estaba en una relación formal, ¿cierto? Sí. Él tenía una novia, que la novia cuando le fueron a preguntar y lo ve a él, y ve las otras relaciones, vínculos insanos que tenía, no lo podía creer, decir, que yo jamás lo hubiera sospechado. Pero esto puede ser una fachada perfectamente armada, o sea, decir, el momento que venga la policía, porque imagino que hay un seguimiento posteriormente a la libertad. Absolutamente. Tengo novia, hago muebles, súmale que además tengo este pituto de estar manejando este colectivo, parecería que está todo en regla. A ver, y yo no quiero dejar pasar lo que acaba de mencionar Ignacia, porque tiene varios puntos ahí. Primero, el vacío legal, que tiene toda la razón. O sea, hay un sindicato, pero finalmente parece que el sindicato no está funcionando. No hay control. O por lo menos no hay un control que efectivamente vea que tú tienes seguridad, lo que plantea la María Eugenia. Claro. Y por otro lado, la Ignacia lo dijo hace un rato, a ver, yo creo que uno tiene que empezar a aprender, porque a veces los medios entregamos una información de manera muy errada. Planteamos estos monstruos, porque son monstruos finalmente estos asesinos, pero se nos olvida decir que son gente absolutamente normal, aparentemente normal, y muchas veces incluso estos monstruos son hasta seductores. O sea, justamente son todo lo contrario de lo que uno se imagina un monstruo, no es un ser siniestro, sino que es todo lo contrario, ¿cachai? Porque van a entrevistar los medios a la vecina. La vecina dice, él era un hombre extraño, pero le regalaba naranjas a mi hijo menor de edad, de 8 años. Claro, entonces nosotros teníamos miedo, porque, o sea, ellos tienden a ser amigables, por supuesto, con sus presas que pueden ser más fáciles. Son seductores. Ese es el gran problema, Nacha, que no tenemos todavía el radar para poder identificar, porque María Eugenia, tú decías que miedo subirse a un auto. Claro, de un que miedo no saber quién es tu vecino en la sociedad en la que estamos, justamente. Que miedo no saber con qué persona estás trabajando en muchas ocasiones. Tenemos muchos más detalles de ese caso. Tenemos un perfil completo de este llamado psicópata de Copiapó. Un caso más que además marca la diferencia, Salfate, porque en este caso que te vamos a contar hay una relación amorosa de por medio. Sí. Así es como se ha planteado. También tenemos los últimos antecedentes del caso de Fernanda Maciel, caso que también Ignacia Rocha ha estado reporteando, y lo que ya les contábamos al principio, este traslado penitenciario de Joana Hernández. Se van a juntar las 4 villanas, por decirlo de alguna forma, más terribles de la historia policial de nuestro país. Todo eso y mucho más después de una pequeña pausa. Estamos de regreso, estamos analizando y revisando los casos que marcan a este psicópata de Concepción. Estábamos revisando, Salfate, el caso de Marina Cabrera, de Copiapó, perdón, psicópata de Copiapó. Estábamos revisando el caso de Marina Cabrera, que además el encontrar su cuerpo fue clave para dar con esta persona. Porque inmediatamente ese mismo día fue cuando la gente de la PDI va a darle arresto a Hugo Pastel. Este hombre, él es el psicópata de Copiapó, 42 años, y que incluso fue reidentificado, si se puede decir así, a través de las cámaras de seguridad cuando Catalina sale de esta fiesta y pueden ver que se sube al colectivo de Hugo Pastén y ven la patente, todo, así que fue bastante fácil ubicarlo. Ahora, sorpresa, sorpresa, cuando lo toman detenido. Y ahí estamos viendo imágenes. Ahí lo estamos viendo, el momento preciso de la detención de Hugo Pastén, que se dan cuenta de que este hombre que tiene antecedentes, que en realidad el colectivo no es de él, que está trabajando en este oficio de manera ilegal y que a esta altura a él se le podrían estar adjudicando 4 muertes en un periodo menor a un año. Oye, aproximadamente. Entonces te das cuenta de que, wow, o sea... ¿Sabes lo que pasa, que podría, exactamente, que podría haberse evitado esto? Sí. Yo siento que también muchas veces dicen cadena perpetua o no sé, o 24 años por X cosa que como que ahora ganan la condena de verdad. Pero en realidad se preocupan realmente de... Porque son personas enfermas que tienen... Bueno, estaba leyendo algunos psicólogos que lo catalogaban como una estructura psicopática. Entonces, estas personas no se van a mejorar solo con estar encerradas. Quizás van a salir personas... reprimidas. Claro, con más rabia, ¿no es cierto? Con más odio. Entonces,
el sistema tiene que cambiar, o sea, no puede estar esta puerta giratoria que ya lo vemos en los robos, en las violaciones, en los asesinatos, que son personas que tendrían que haber estado dentro y que no sé por qué estaban fuera. Entonces, tiene que hacerse, yo creo, un cambio, ¿no es cierto?, en un sistema más efectivo, donde también se vea y se sepa que se está tratando de una persona que no está bien, que no está normal, que está enferma, y rehabilitarlo realmente, no por comportamiento de que no peleó en la mesa cuando iba a comer con sus compañeros, o que era puntual, como decía Ignacio, claro, ¿no es cierto? Sino que, o que era, claro, bueno, haciendo manualidades. No, tiene que ser realmente un tratamiento de su mundo emocional, o sea, que realmente se rehabilita a la persona y que se la ayude, y una vez que esté rehabilitada se pueda soltar, porque si no estamos todos en peligro. Y esto gatilla, Jaime, después en las detenciones ciudadanas. Es que yo creo que termina una ola de violencia enorme. Sí, a él lo querían linchar. Es que yo creo que hay una cosa bien potente, porque por un lado yo creo que a raíz de lo que dice la María Eugenia, que le encuentro toda la razón, efectivamente yo creo que uno también ve que el sistema carcelario en relación a la reinserción no es efectivo. Y que pasa un poco lo que planteaba Ignacio hace un rato, o sea, yo creo que el trabajo de un psicólogo, yo no voy a cuestionar el trabajo de un psicólogo, me parece súper relevante que existan, pero probablemente no se puede hacer un trabajo de reinserción realmente efectivo en una cierta cantidad de tiempo, y tiene que ser mucho más profundo. Y en relación a eso, fíjate, Michael, porque me quedé pegado en algo que me dijiste hace un rato cuando mencionabas lo de la Nabila Rifo. Yo creo que tú tienes razón en que todavía nos falta, pero creo que hoy día se están hablando estos temas y se están hablando con esta perspectiva. Avanza. Y en ese sentido creo que hay un avance. O sea, hoy día justamente los medios de comunicación tenemos cuidado de no revictimizar a las víctimas. Tenemos la posibilidad de enfrentar esto. Tenemos la posibilidad también de cuestionar el trabajo que hacen las instituciones cuando vemos que efectivamente no están desarrollándolo por el lado que corresponde. Sí. Jaime, y creo que esas cosas son súper importantes porque son avances. Nos falta muchísimo porque, como bien decía la María Eugenia, te doy al tiro la palabra, María Eugenia, tenemos que lograr a que esto no vuelva a ocurrir, a que sea mucho más rápido, pero por lo menos ya lo estamos hablando. Claro, pero ¿cuántos de estos casos, si es que no se hubieran hecho públicos, hubieran tenido la atención, de hecho, yo creo que muchos no son públicos. Es un buen punto. Y están ahí. Sí, por eso, pero casos como el de Fernanda, por ejemplo, y otros más. Y no solo en Yo Chile, siento que se pusieron mal las pilas justamente porque se hizo público. Pero ¿cuántas hay familias desesperadas que no han salido sus casos en televisión y que está la carpeta ahí a lo mejor en Pero sí, cuando nosotros nos llegó el caso al matinal... Qué triste, o sea, terrible. El mismo día en la tarde detuvieron a este psicópata de Paipote, como los indican. El día que Pero ustedes lo presentaron... el mismo, estábamos preparando la nota, de hecho tuvo que tener una actualización la nota porque en un comienzo era conmoción en Copiapó por estas desapariciones. Pasa que detienen al colectivero y ahí es donde tú te pones a pensar la labor importante que tenemos los medios de comunicación, porque si no hubiésemos ejercido esta fuerza tal vez implícita para las policías, habría tenido la misma agilidad el caso. ¿Te llamó la atención, Ignacia, que haya sido tan rápido? O sea, que estés preparando una nota en la mañana y que en la tarde tengáis al culpable tras la reja. Estamos hablando de que son, al parecer, 4 casos los que se están tratando de identificar y que presuntamente sí sería el mismo psicópata en el que habría tenido la autoría. Entonces tú dices, un día sale porque fue portada del diario local y resulta que en la noche ya se tiene la detención. ¿Era necesaria realmente esa portada para detenerlo? ¿No se tenían los antecedentes antes? Sí, aquí en este caso, digamos, dedo para arriba para la gente de la PDI, que hizo la pega apenas tuvo alguna reacción de inmediato. Muy rápido, sí. Pero hay que descubrir en dónde está el fallo en la ecuación. De qué manera hay un tipo que viola, va a la cárcel, sale antes y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y ahí él dice, parece que hay alguien de estas mismas características que antes habíamos apresado y lo está usando de nuevo. Vamos a buscarlo, mira, y él era. O sea, era un poquito obvio. Claro. Pero bueno, hay que tratar de hacer eso ahora. ¿Ya él lo encontraron cuando estaba como copiloto de un colectivo? Es que eso es lo que pasa. Voy a ver la patente a través de las cámaras de seguridad, que es cuando Catalina sale de la fiesta y se sube el colectivo de Hugo Pastén. Queda eso registrado, esa patente. Donde ven la patente, el dueño del auto vive acá, van a la casa y sale un tipo que obviamente, digamos, van a tomarlo detenido y él dice, no, disculpen, no, yo soy el dueño del auto, pero de lo que ustedes me están contando, yo le presté este automóvil a Hugo Pastén.
Van ahora a búsqueda, efectivamente, del que hoy se conoce como el psicópata de Paipote o Copiapó. Y él estaba como copiloto de otro colectivo de la línea 7. Y son las imágenes que estamos viendo precisamente donde él lo sacan del asiento derecho delantero de este vehículo. Y es completamente tomado, detenido. Ahora, confesó, querido amigo, confesó. Además que, ojo, que aquí viene lo complejo. Como les digo, él en realidad ha hecho una confesión solo de 2. Pero el titular que salió en aquel entonces es el siguiente. Señor director, cuando quiera. A ver. Asesino en serie, que es lo que es. Sí. Autor confiesa femicidio de 3 mujeres en Copiapó. Es el primer titular. Ok. ¿Quiénes son esas 3 mujeres? Marina Cabrera, la colombiana, 24 años. Catalina Álvarez, 16 años. Y Susi Montalbán, ya vamos a ir donde ella. Y habría también otra posible víctima que ahí, digamos, incluso las investigaciones no pueden vincularlo completamente, como es el caso de 14 años, la edad que tiene Tania Aciares, que desapareció el 19 de octubre del 2018. Lo que pasa... Que sería la más pequeña. Que es la más pequeña. Ya te voy a explicar por qué no se ha podido hacer un vínculo. Pero en el fondo, acuérdense, son 3 víctimas, pero solo se le podría adjudicar la muerte de 2, porque una él no la reconoce. Y esa, que es Catalina, no se ha encontrado el cuerpo. Sin embargo, gracias a Catalina o gracias a esas imágenes, son por lo que lo descubren a él. De todas maneras, ahí es raro lo que le está diciendo. Absolutamente, que es un asesino en serie, Claro, de que es un secuestrador, que es un abusador de mujeres, y que no cabe la menor duda, ya que él precisamente venía saliendo de la cárcel por el mismo motivo. Pero Salfate, él reconoce, o Ignacia, ¿él reconoce el haber estado con Catalina? Sí, él reconoce haber estado con Catalina, él reconoce incluso haber forcejeado con ella y que efectivamente... ¿Lo reconoce todo eso? Lo reconoce. Lo que él dice, a modo de atenuante, es que él se arrepintió y no lo alcanzó a violar. Está ahí. Entonces él dice que es súper fuerte el relato de todas formas, porque recordemos que hay una familia de por medio, pero sirve un poco también para entender lo crudo también de la realidad. Esta chica, intentando desesperadamente arrancar, habría abierto la puerta y acá habría sido lo que él relata, al menos, que habría descendido por un precipicio. Ese es el punto. Él dice, yo la secuestré. De hecho, cuando van a la casa de Hugo Pastén, encuentran restos biológicos de Catalina. ¿Qué se entiende por esto? Corrígeme, Ignacio, si me equivoco. ¿En la casa de Hugo? En la casa de él. Es como que él, ponte tú, forcejeó con ella. Ya. Ponte tú que la arañó, la tocó. Cabello también. Cabello también, y se le quedó impregnado en la ropa de este hombre, y se encontraron restos de Catalina en la casa y ropa de Hugo Pastén. Perdón la ignorancia, ¿eso no significa que se haya llevado a Catalina a su casa? No. Es que le quedó impregnado en la ropa de él. Exactamente, hubo contacto entre ellos y todo lo demás. Claro. Exacto, pero como dice Ignacia, esto es a partir del relato de Hugo, es que cuando la llevaba atada, imagínense esta escena, que cuando está Jimena, la mamá, y la llama, le dice, oye, ya hablamos de que te venías de la fiesta, tú subiste un colectivo, te estás demorando mucho, y ella comienza a pedirle auxilio, que está secuestrada. Horroroso, yo encuentro que eso es horroroso. Eso es terrible. Ojo, se encontró sangre también, sangre en la casa de él y en el automóvil. Imagínate, ni siquiera limpió nada, o sea, estaba en otro. Ya, ¿qué es lo que sucede? Que lo que él dice es que al estar atada, ella, intentando escapar, logra abrir la puerta y sale por el auto, y que muere en la caída. Pese a aquello... Perdón, entonces él dice, no le alcancé a hacer nada, pero y yo no la maté. él dice que ella está muerta, entonces. Claro. Porque... Pero ahí es donde se contradice también, porque si tú vas arriba de un auto, ¿por qué sabes en qué estado quedó la persona? Y que no sabe dónde cayó. Ni cayó. Esto fue a las 4 de la mañana. Cerca de las 4 de la mañana. Para las 4. Estaba oscuro. Sí, claro, era plena madrugada. 1:15 para las 3 de la mañana, de hecho, fue el último contacto que tuvo esta chica con su mamá. Claro, él tiene la idea de que al saltar del vehículo en movimiento, ella habría fallecido. Claro, pero yo cabe suponer que si pasó eso, él paró. Claro, porque fue a verla como estaba, para volverla a subir. De todas formas, se presume que él está tratando de despistar un poco a las policías, porque el sector que él indicó que habría sido donde habría caído esta joven, no hay nada. Claro, él indicó un sector, sí, él dijo, esta acá se cayó, yo vi que estaba muerta. Y no la han podido encontrar, lo que cabe suponer que está mintiendo, porque, a ver, entendamos, si él tiene un trayecto, él tiene un modo operandi, él sabe más o menos, por muy oscuro que esté, dónde fue. Y yo creo que no quiere que encuentren el cuerpo, porque ahí se le confirmaría que efectivamente él la mató.
de que, y que como él dice, no alcanzó a abusar de ella y probablemente sí están las pruebas de aquello. Y también se le podrían imputar, por ejemplo, la denominación de una violación, porque hasta este momento la connotación es secuestro, porque como no existe cuerpo, ella la llevó contra la voluntad. Está reduciendo, en el fondo, para que entiendan, son 4 víctimas, reconoce 2, y de las 2, una no la mató y no le hizo nada. Entonces se está quedando con una, entonces la está tratando de sacar fácil. Solo la secuestró, que es como, solo hice eso. Raro. Como gracias. Estos perfiles siempre se habla que son como personas con mucha frialdad y también como que disfrutan del sufrimiento ajeno. Eso que también van asociados con, no sé, pues con alguien que sea mitómano, por ejemplo. En su perfil, de hecho, reconocen afuera de la formalización, cuando las policías hablan un poco de este perfil, es que este perfil psicopático de él tendría que ver porque él tendría este goce a ver el sufrimiento, es decir, sería sádico de frentón. Entonces, el sufrimiento de las mujeres. Es que él tenía, esa era su carnada, y bueno, después que vamos a hablar del otro caso de Susi, en el que muestra también que al parecer tiene una debilidad con la imagen femenina. Este sería al menos su modo de actuar y sobre todo cuando las ve indefensas. Pero es que mira la infancia, pues mira la historia de vida. Tiene temas con la mamá y con otra mujer que es la que reemplazaba a la mamá, que es la madrastra, de abusos de parte de ella y todo, entonces a lo mejor uno y tortura. Entonces tienden a pensar que de alguna forma es una especie como de venganza contra la mujer. Odia a las mujeres. Ahora, una venganza, y acá quiero ponerlo en la mesa, una especie de venganza porque él tampoco trabajó todo eso, porque tampoco el sistema, estoy hablando, no sé si estuvo en algún hogar de niños o alguna ayuda familiar, efectivamente no le dio el sustento necesario para no repetir esas acciones. Claro, no quiero que quede el mensaje de que cualquier persona que ha sufrido en la vida va a terminar justamente, eso no se justifica. Y por eso todos como sociedad, pero por eso todos como sociedad, creo yo, María Eugenia, tenemos la obligación de hacernos cargo y sobre todo el Estado de este tipo de casos. Pero yo entiendo lo que iba. Y la conciencia de los seres humanos que estamos formando. De todas maneras. Ahora el dardo que tú tiras, Michael, me parece que cuando la gente encargada de evaluar a este hombre en prisión ve esta misma ficha, ¿qué le pasó a esta persona cuando niño? Podemos entender por qué llegó a cometer este tipo de violencia, de acto de violencia imposible contra las mujeres. Y yo aquí es donde no sé, acá hablo de ignorancia, si estas personas reciben un tratamiento a partir de la condición en la que ellos se encuentran. De que una persona que capaz que puede haber sido tan normal, digo yo, como nosotros, y que su infancia fue deformada al punto de alterarle los sentidos y convertirlo en el monstruo que es ahora. Entonces yo no sé si se trata en esa condición. Yo creo que posiblemente se trata, pero lo más seguro es que tengáis un psicólogo para compartirlo en toda la población penal y finalmente es imposible hacer un tratamiento real para ayudar a una persona a sacarla de el trauma o lo que esté viviendo personalmente. Pero es que lógicamente es súper complejo porque, por ejemplo, está bastante descrito por lo que yo he leído y por lo que he conversado con especialistas que un perverso que podría caer en estos rasgos, incluso por las luces que da Ignacia hace un rato, no tiene solución. Bueno, yo hablé con un psiquiatra por el perfil de él y yo le pregunté, ¿existe el gen del mal? Es decir, esta persona nació mala y claramente... ¿No hay nada que hacer? Claro, y él dice que todo tiene que ver con las experiencias de vida con las que te criaste y sobre todo en los primeros años de edad. Entonces ahí se condice mucho hay una huella anémica, digamos. Hay un detalle, hay una historia. Son con las memorias. Será un pardo, gen del mal, lo operaron, lo dejaron libre el primer día que podía salir y mató al jardinero, la primera persona que se le cruzó por delante. Claro. O sea, hay cosas que pareciera que te marcan mucho más. Ignacia ya hablaba del caso de Susi, de otra persona justamente que fue asesinada, es Susi Montalbán. Bueno, esto fue a comienzos de este año y ya a él se le estaba investigando, me refiero a Hugo Pastén, el psicópata de Copiapó, como se le llama, por la muerte claramente de esta persona que estamos viendo ahí, que digamos, él es un transgénero. ¿Aquí había una relación amorosa? Acá ellos tenían un pololeo. Exactamente. Ella, la verdad que lo tenía a Hugo como su pareja. O sea, estaban en un vínculo amoroso establecido. Había una conexión, había un conocimiento, se conocían. Exactamente. Ella trabajaba como en peluquería. ¿Y qué es lo que pasa? Que finalmente
Lo que sabemos que la muerte horrorosa en el caso de Susi es que finalmente la habría estrangulado con un chaleco y luego incendió la casa donde ella vivía con ella adentro. O sea, quemó completamente la casa. Estamos viendo, eso lo hizo Hugo Pastén con su pareja. La horca, la asesina, previamente había abusado de ella, de su pareja, la forcejeó, o sea, la tomó a la fuerza y luego la quemó con casa y todo. Y acá, así nomás. Perdóneme, y acá no, cuando bomberos, después de que pasa el incendio y revisa el lugar, no dice, oye, esto fue un incendio provocado, en lugar de decir que fue un accidente eléctrico, por ejemplo. Fue muy difícil. Porque eso sería la primera pista que podrías tener para empezar a buscar. Además que el peritaje forense... ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Sí, pero además lo que dice Alfredo no es menos, el peritaje forense te permite también saber si una víctima, aunque lamentablemente esté calcinada o borroso, sí, se murió por otra razón. Si fue abusada, te permite saber si fue asesinada. Si murió antes claro, el peritaje forense hoy día te permite, entonces de pronto ahí también nuevamente hay un elemento que uno tiene que tomar en consideración a la hora de revisar estos casos y que tiene que ver, yo creo que no con el mal desempeño, quiero creer que no es con el mal desempeño, sino que de pronto con falencias técnicas que no permiten efectivamente desarrollar un buen trabajo. Usted dice que la falta de elementos, la falta de recursos también. Exactamente, es tremenda la falta de recursos. Ahora, si se va en el auto de ella, y cuando después tú haces un resumen y dices, perfecto, esta mujer sucia acá, se quemó el hogar, ¿Dónde está el auto? no está el auto. ¿Dónde está el auto? Claro. Bueno, O sea, fue un justamente el auto lo decisivo en este caso porque encontraron solo un pelo. Eso indica que él intentó hacer una limpieza porque decían que si un conductor ocupa un auto, de todas formas quedan huellas, queda al menos más rastro. Solamente se encontró un cabello y que es lo que permite al día de hoy que nosotros podamos atar estos hilos y entender que el mismo hemos hablado personaje... de 3 casos, Ignacia, pero al parecer, o por lo menos la prensa, y acá ya lo habíamos planteado, sí, cuestiones si existe una cuarta víctima de este psicópata. Claro, estamos hablando de Tiana Aciares, de apenas 14 años. Se perdió la pista también a fines del año pasado. Y hay que entender lo siguiente, se hace un vínculo porque, ojo, aquí esto es más complejo, porque ella sí se fue de la casa, ella avisó. Ella juntó ropa en un bolsito, en una maleta, le dice a su abuela que se va a salir de casa, que no sabe si va a volver, pero se le pierde la pista, o sea, claramente desaparece. Cuando no es una persona, se entiende de que claramente ella no van a saber más de mí, sino que simplemente me voy a ir de la casa. Y como pasa dentro de este mismo periodo, siendo que él no lo reconoce, se está tratando de investigar, si bien todavía el fiscal dice que no se puede encontrar un vínculo así efectivo, de que podría ser una cuarta víctima de Hugo Pastén. Así que todo el único vínculo es el tiempo. Exactamente, en veremos. Así que estamos a 6 meses de esperar, digamos, la condena de este hombre hasta que los antecedentes puedan inculparlo y esperando que se encuentre rápidamente qué sucedió finalmente con Catalina. Su madre Jimena espera aún hallarla con vida. Acuérdense que lo que pasó al Alto Hospicio sucedió de manera milagrosa, que una de las chicas sobrevivió. Entonces podría ser el caso. Esto pasó apenas hace 2 semanas aproximadamente. Y por eso la familia no pierde la esperanza. Sí, pero uno como madre, yo creo que uno como madre no pierde la esperanza nunca. No, mientras no sepas bien qué pasó. Estamos hablando de este caso psicópata de Copiapó que estremece al mundo completo, que estremece a Chile, así como también el caso de Fernanda Maciel Salfate, y que hay nuevos antecedentes. Antecedentes que hablan de que ¿alguien habría estado junto a Felipe? ¿Existiría alguien más implicado en el asesinato de Fernanda? Ignacia conoce bien este caso y la verdad es que este hombre, para que ustedes lo entiendan, esto se hizo la pregunta al abogado de la familia de Fernanda. Este hombre en estos momentos, si bien no ha sido detenido, está completamente identificado y está siendo vigilado, o sea, no está libre, o sea, lo están monitoreando constantemente, porque actualmente el único o persona privada de libertad es Felipe Rojas, amigo, confidente, vecino de Fernanda Maciel, y aquí obviamente ha ardido Troya, porque en este circo que se ha armado, donde hubo una cantidad de abogados que desfilaron para convertirse en el representante legal de Felipe Rojas, entre algunos de ellos hubo uno que dijo que, ojo, yo hablé con él y lo que él me contó, o sea, la verdad detrás de la verdad mediática es que él prácticamente como que no tiene nada que ver y que el culpable es otro, que está sufriendo amenazas y todo lo demás. Finalmente, el caso está dando un vuelco que no sé cuáles son los matices que va a alcanzar. Atención con este titular.
Caso Fernanda Maciel. Aseguran que segundo sospechoso está identificado. Y ojo, hay que entender, si bien Pedro Díaz, abogado de la familia, Luis Petersen, la mamá Paola de Fernanda Maciel, ellos siempre se agarraban la cabeza y tenían en vista a Felipe Rojas, sí, también tenían en vista a esta otra segunda persona. ¿Por qué menciono esto? Es como que este caso, que después de 1 año y medio prácticamente se ha estado resolviendo, en realidad ellos tenían clara la película, digamos, como a las 2 semanas. Hace mucho tiempo. Ignacia, a ver, Salfate nos dice algo que es clave, está identificado. Estamos viendo acá imágenes también que entiendo que corresponden de alguna forma a las cámaras de seguridad que muestran que sale más de una persona, más que Felipe. Si está identificado, ¿qué es lo que falta para que se detenga esta persona? Sí, es una buena pregunta, Ignacio. ¿Qué esperamos? Creo que una prueba. Bueno, es lo que nos preguntamos desde el inicio. ¿Se está armando un caso todavía? Es lo que nos preguntamos desde el inicio de este caso, porque recordemos que Felipe Rojas también era el principal sospechoso y al menos el entorno cercano, y también Pedro Díaz, el abogado, siempre los indicaron a él como culpable. Fue necesario hace mucho tiempo, haber encontrado el cuerpo para que ese mismo día se hiciera la detención. Claro. ¿Por qué? Si ya se tenía claro que él tenía aparentemente que ver con este caso. Este segundo implicado además sería conocido de este entorno. Fernanda lo habría conocido. Alguien del barrio también. Pero no amigo íntimo al nivel de Felipe. No amigo íntimo de Fernando, pero sí cercano, de Fernanda digo, pero sí cercano a Felipe. Exacto. Ah, perfecto. Hay muchos vínculos entre ambos. Hay muchos vínculos, vamos a seguir en vivo y en directo. María Eugenia, venga para acá. Estábamos hablando de que falta como generar el caso entonces, Salfate, tener la prueba, lo tengo identificado, lo cuido, que no se me escape, claro, pero cuando tenga la prueba lo... Es que ¿sabes cuál es el problema? Que aquí, Ignacia, te lo pregunto, tú que estás a caballo en el tema, es que hay un video del día 1 donde hay una cámara donde se ve Fernanda Maciel entrando de cierta manera a la bodega, no sale más, sale un tipo y después sale otro. O sea, yo no sé qué andaban buscando, secando canales, ¿qué prueba digamos, falta? buscando en Argentina. Eso es algo que a mí me da vuelta hasta el fin de mis días, que yo no sé qué pretendían, digamos. Pero hoy hay 2 personas que aparecen en el video. Ojo, había una que se había confundido, que era un problema de perspectiva, que es alguien saliendo de la casa al lado. Pero eso mismo te eso es muy importante también. Y otro que está efectivamente saliendo, porque Felipe Rojas se va en su bicicleta para un lado y esta otra persona, a las 2 horas después de que Fernanda entró y no salió, se va para el otro lado. Y ojo, o sea, no hay espacio al error. No hay espacio al error. Como en ese momento. Y esa bicicleta después Felipe la hace desaparecer y se la regala o se la vende a este otro amigo, al parecer, o a otro, no sé, es un enredo más o menos. Oye, tenemos más material, justamente estábamos revisando videos de las cámaras de seguridad. Imagen. Vamos a verla ahora. Mira, esta es la imagen donde vemos claramente que a las 2 horas después de que supuestamente la joven Fernanda Maciel habría muerto, se ve este nuevo sospechoso que saldría también al mismo tiempo. Hay que entender de que todavía no está claro, aunque cabe suponer que sí, de que Fernanda muere en el acto por todo, y ahí cada uno tiene su versión, que fue un forcejeo, claro, de que fue accidental, pero que algunos dicen también que tanto se demoró en darle, digamos, esta sepultura improvisada, que pasaron 24 horas, que quizás también estuvo secuestrada, dicen algunos, y que estaba con vida, pero mal, pero que finalmente terminó por perder la vida al otro día. Sí. Ahora, Pedro Díaz, el abogado de la familia de Fernanda Maciel, nos cuenta lo siguiente. ¿Usted cree, don Pedro, firmemente que Felipe Rojas no actuó solo, que hay más sospechosos en el caso de este homicidio? O sea, no es que lo crea, estoy convencido, absolutamente convencido, tal cual como estábamos convencidos que al interior de la bodega había que realizar la diligencia. Exacto. Y insistimos en ello. Estoy convencido que hay a lo menos 2 o 3 personas que tienen algún grado de participación, no sé si directamente en este hecho, pero saben o estuvieron en la presencia del mismo. Don Pedro, perdón, usted durante mucho tiempo nos ha dicho que sabe que el caso está resuelto, que estamos próximos al fin, finalmente ese día ha llegado. Ahora nos dice que está seguro que hay 2 o 3 personas más involucradas. Así como sabía que Felipe Rojas tenía algún vínculo con el caso, ¿sabe quiénes son esas otras personas involucradas? Sí, claro, sabemos quiénes son. Solo ahora hay que hacer el trabajo. Y nos vamos a encargar de que se haga correctamente y no esperemos 1 año o 4 meses más para poder tener alguna
información o algún término con respecto a los otros participantes. ¿Y esas personas también eran cercanas a Fernanda? Claro, son personas que son de los círculos cercanos a... Ahí están las declaraciones de Pedro Díaz, abogado de la familia justamente de Fernanda Maciel. Ignacia, habla de que la familia ya los tiene identificados. Cuando habla de identificados, te lo pregunto desde la ignorancia, ¿es yo sé o yo creo que es esta persona con nombre y apellido? ¿O es como yo creo en el entorno de esta situación? Recordemos que el perfil que ha tenido la familia ha sido determinante en esta investigación. Fue mismo Petersen quien recuperó todas las cámaras de seguridad. Incluso había una que a Policía de Investigaciones le había faltado y que él fue y la llevó. La cuarta. Ellos han tenido incluso más antecedentes, al parecer, desde el principio de este caso que nosotros y al parecer también. O sea, ellos sabrían con nombre y apellido. Ellos sabrían con nombre y apellido y es algo súper complejo porque recordemos que ellos siguen viviendo en el mismo lugar y esta persona sería también del entorno. Entonces imagínate, para Paola Correa fue fuertísimo tener que vivir toda esta investigación, 14 meses, con quien ella sabía era el asesino de su hija, al lado de que lo dividía una muralla. Una pandereta nomás. Hay algo que yo no entiendo. Es normal en este tipo de casos, hoy día toda la prensa, nosotros lo acabamos de mostrar, un pantallazo de una persona que supuestamente sería el segundo implicado. Exacto. Es normal que esa persona no agarre su bicicleta y diga, chuta, me están mostrando en la tele, aunque sea de espalda, y voy a ir a Carabinero y voy a entregar absolutamente todo, investíguenme. Es que ¿Es normal ese silencio? Eso es lo que llama la atención y es lo que hace presumir también a la familia que hay detrás de todo esto. Algo oculta, ¿no? Si hay un detenido, ¿por qué no va a querer cooperar para al menos poder atenuar un poco la pena legal que podría tener este tremendo caso? Fíjate que yo hablando con el abogado Pedro Díaz, yo le hago la pregunta. Si ustedes tienen identificada a esa persona y contestando preguntas, sí, ¿saben quién es? ¿Cómo se llama? Luis Petersen ve el video, luego que ahora legalmente se le permite tener acceso a las carpetas, digamos, todo lo demás. Figura legal. ¿Sabe quién es? O sea, ve el video y lo reconoce. Fíjate que él, al igual que Felipe Rojas, en su debido momento fueron a dar testimonio. A ellos se les llamó. Sí. Entonces, hoy en día, cuando en algún momento se les cite ya bajo otras circunstancias, van a tener que ver, digamos, cuáles son las contradicciones y cuáles son las mentiras que dijo su primera vez, porque él no estaba situado en el hecho del delito. Entonces, ahora que un video sí lo muestra, probablemente va a tener que dar un montón de explicaciones. Pero es difícil, en base a lo que decía el mismo abogado, o al menos desde que se vino este caso, me parecería extraño que Felipe Rojas hubiese estado haendo todo esto solo. Por lo menos en eso están todos de acuerdo. Mi perspectiva y mi... Es complicado. ¿Pero por qué no quiere hablar? Porque va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero va en base a la situación. No pareciera que hay personas que tienen bastante expertise en este tipo de situaciones, en este tipo de ocultamiento. Si esto fuera un accidente de dos personas que se conocen hace mucho tiempo, en el cual un forcejeo termina en un asesinato, me parece que lo que viene después es casi de mafias. De personas que han lidiado con este tipo de situaciones en otra ocasión. Entonces de mucho conocimiento, por ejemplo, que hayan comprado cal. Exactamente. Si tú me preguntabas a mí, yo no tenía idea que el cal tenía el poder en los cuerpos, por ejemplo, de preservarlos, de evitar que se descomponga. El mal olor, para que sea evidente. Es muy extraño pensar en... Perdóname, ninguna serie de televisión ni del cable te va a entregar toda esa expertise. Me parece que esto hay personas que con cierto nivel manejo o profesionalismo del delito detrás. No. Lama, y hay otro dato que siempre Paola contó, y una vez estaba en el matinal Hola Chile también cuando la entrevistaron, y ella contaba que cuando estaban en la mesa, Fernanda tomaba el celular y estaba muy nerviosa, no quiso comer. Entonces, al parecer, ya algo pasaba desde antes. O sea, no tendría que ser tan accidental lo que pasó después. Bueno, Luis Petersen hace algunas horas dijo que él piensa que Felipe Rojas actuó planificadamente la muerte de ella, que no fue... que las circunstancias... Claro, no fue un accidente. No fue un accidente. Exactamente. Por eso tendría alevosía y poniendo una pena mayor. Pero también, ¿qué sabes de eso, Ignacia? Porque Felipe dice que ha recibido amenazas, y amenazas que no le permiten hablar porque vienen de alguien que está por encima de él y todo lo demás. Claro, y ahí entraríamos justamente en ese grupo de que sea una especie de
de mafia armada. Y fíjate que hay un elemento que mencionabas tú, Michael, Ignacia también lo mencionaba, que no es menor, y es la actitud que ha tenido Petersen para ayudar en la investigación. Sí, pues siempre. Y eso sí llama mucho la atención en desmedro de las otras personas que se han visto de alguna manera involucradas. Siempre fue acusado. Claro, porque, perdón, a él se fue acusado, la verdad es que es como para pedirle perdón públicamente, porque hasta los medios en algún minuto pusieron algún manto de duda sobre su actitud y todo, y finalmente... O sea, tuvo que esperar que la ADN saliera positivo para poder tener una reunión con fiscalía. O sea, de verdad, todo muy, muy dramático. Hubo un reportaje, Jaime, que lo apuntó y lo dejó vinculado al narcotráfico, ambos y todo, y que hoy día ya la fiscalía dijo, queremos decir que hicimos la investigación completa de eso y aquí no tiene nada que ver por ese lado. Es que a ver, yo creo que en ese sentido, y ahí yo también quiero hacerme cargo, porque Ignacio hace un rato decía, yo creo que los medios podemos ser muy buenos, pero podemos ser muy malos también. Y en ese sentido, yo creo que en este caso en particular, en algunos aspectos nos hemos caído como medios, digamos, y también hemos logrado que se avance. Pero me llamaba la atención, justamente quería destacar eso. Petersen tuvo una actitud proactiva para que se develara el caso. Y yo creo que eso también marca una situación respecto a otros que han sido involucrados y que por el contrario han tratado de salirse, no hablar. Felipe en un principio intentó ser parte de esta búsqueda, pero después se desapareció. Exacto, por ejemplo, eso también le llama la atención. Al principio abrazando a Petersen en algo que es realmente tremendo. Bueno, la imagen de Petersen dolido con Felipe Rojas es muy dramática. Esa imagen de verdad es terrible. Salfate, existen, me imagino que en todos estos procesos se llega, técnicamente no sé el nombre, a pinchar teléfonos, ¿o no? Por supuesto. A tener acceso a llamadas que haya realizado, por ejemplo, Exactamente. Felipe. Bueno, hay unas llamadas, una conversación entre Felipe Rojas, actualmente privado de libertad, mientras hay 120 días aproximadamente de investigación, mientras está este segundo sospechoso que aparece en las cámaras, que aún no se ha hecho ningún tipo de detención y ahí nadie está entendiendo bien por qué. Fíjate que a los defensores del caso de Fernanda, digamos, lo apuntan como por favor vayan y tómenlo ya. Felipe Rojas lo único que ha hecho es mantener silencio y algunos por ahí han dicho, ¿saben qué? Cuando se sepa la verdad él no tiene nada que ver, lo han enredado de todas maneras. Sin embargo, como dice mi querido amigo Michael, hay unas llamadas que podrían ponerlo claramente en una situación de apuntarlo como una persona claramente vinculada al hecho de la muerte de Fernanda Maciel. Estas llamadas son entre Felipe y su papá. Dice así. Habla primero el papá de Felipe. ¿Qué onda? Me contó la mamá que te llamaron de nuevo para el viernes. O sea, lo citaron de nuevo a declarar. Felipe dice, sí, el viernes tengo que ir. Me dijeron que era la última. Que era el psicólogo y toda la bla, bla, bla. El papá de Felipe, bueno, ya, trata de acordarte bien lo que dijiste anteriormente, Felipe. Felipe dice, sí, oye, sí, ya. Así como que la tiene clara. Continúa. El papá de Felipe le dice, porque si no, lo único que van a hacer es comparar lo que vaya a hablar con lo que hablaste el otro día. Felipe le dice, sí, po. Papá de Felipe le dice, si al final no tienen, atención, ni una weá, no tienen nada de nada, como no tienen pruebas en tu contra, le está diciendo. Felipe, sí, así que se pueden ir al diablo estos weones, así que eso pues viejito. Pero esto es, perdóname, esto es una conspiración, un plan de cómo efectivamente no meter las patas, entre comillas, para no caer a la cárcel. Me parece, ¿verdad? Cada antecedente que mostramos con respecto a este caso es más alarmante por cómo estamos los seres humanos, alarmante por cómo actúa a veces también la justicia, por cómo están actuando los procesos. Un detalle muy corto. Me parece que si hay un segundo sospechoso y lo están vigilando, sí, lo estamos monitoreando, es porque posiblemente no hay ninguna prueba que lo pueda inculpar dentro del caso. Chuta, pero está el video, que lo llame. Claro, tú lo puedes llamar a declarar, pero no lo puedes encarcelar en base a que él viene saliendo de la misma propiedad. Pero ojo, esta es la situación. Yo sé que pueden darse muchos casos, pero solo para que les quede claro. Fernanda Maciel sale de su casa, se mete a una bodega. Estaba Felipe, está otra persona, pasan 2 horas, ella nunca más sale de ahí. Sale Felipe y sale esta otra persona que no por su caso. Si esa persona no tiene idea qué pasó ahí, es borra. Hablando. Esos son los
Últimos y lamentables a veces antecedentes del caso de Fernanda Maciel. Ahora, si este hombre queda detenido, ¿quedará en la misma celda, en el mismo lugar con Felipe, por ejemplo? Como lo que puede llegar a pasar, querido Lama, con esto que han titulado algunos medios como las villanas se reúnen en la cárcel. Estamos hablando de que La Quintrala, Natalia Guerra y Joana Hernández podrían estar juntas. Exactamente, otro titular que llamó la atención en las últimas horas, también tratando de provocar, obviamente, tratando de buscar algo que posiblemente no se encuentra ahí. Muchos titularon de que voy a ser un poco sexista, incluso estar hablando de reunir como las 3 mujeres malas, tratando de poner en considerando todos los malos que hemos visto ahora. Todos los malos que hemos visto ahora, claro, como que las mujeres también son malas, solamente los hombres. Y que no hay muchos buenos en la cárcel. De otro costal. Ahora, ya, pero estos son como el top 3 de... Claro, Joana son Hernández otro nivel. es la acusada y que tiene presidio 40 años para optar a libertad condicional. Por el asesinato del profesor Nivaldo, caso bastante mediático que se conversó no solamente aquí, sino que en todos los medios de comunicación posibles. Ella pidió ser cambiada de donde estaba cumpliendo cárcel en Valparaíso y va a ser llevada a San Joaquín. Ella argumenta que en Valparaíso le iban a... No creo que como la palabra hinchar, pero ya tenía bastantes amenazas. Ya le habían golpeado. Ya le habían golpeado. Se la tenían prometida en todo caso. Y claro, obviamente le querían hacer daño. Convengamos que en las cárceles, dentro de las cárceles, más allá de los gendarmes y toda la gente que está preocupada de la seguridad de los reclusos, hay rencillas y cuando entran personas que cometen cierto tipo de delitos, tienen otro tipo de trato a los que cometen otros. Es muy bien sabido que cuando entra un violador a una cárcel masculina, generalmente es golpeado y violado. Y violado. Te pagan con la misma moneda. No sabría decirte cuál es el caso de las mujeres, pero me decía incluso Ignacia cuando estábamos en la pauta que también reciben bastante amenaza y que posiblemente terminen segregándola o dejándola en solitario. Eso es algo que se va a tener que ver con el tiempo. Medida de protección. El caso es que hoy día va a ir a San Joaquín, al pabellón número 12 específicamente, donde se va a encontrar con otras supervillanas, como quisieron poner en la prensa. Revisamos el titular y comentamos aquí en Así Somos. Compartiría cárcel con La Quintrala y Natalia Guerra. Joana Hernández pidió traslado a Santiago. Esto sería, como dije anteriormente, compartir el mismo módulo, que es el pabellón número 12, que tiene 2 habitaciones o 2 celdas, donde se encuentran 6 camas, hay 2 camarotes en cada uno, para que puedan compartir las llamadas supervillanas. A mí, en lo personal... Están ocupados todos esos camarotes, ¿no? O sea, no solamente podrían compartir como el sector, sino también la habitación. Exactamente, son solamente dos celdas. 6 camas en cada celda. ¿Es buena idea? Eso es lo mismo que quería llegar yo. A mí me parece que no es... Yo también creo que no es buena idea. Y si llegaba ahí al cine y como la Liga del Mal, hacia atrás, en muchas películas pasan casos reales, muchos delincuentes dicen, oye, esta fue la mejor universidad que podría ir, la universidad del crimen. No me parece que sea buena resolución juntar a reclusas que son peligrosas y que cometieron casos, más allá de lo mediático que fueron, de bastante crudeza. Casos terribles. Casos terribles, casos que incluso llegan a chocar con nuestra perspectiva. Entonces, no sé cuál es el pensamiento que tiene la autoridad o si simplemente esto se debe a los graves problemas que tienen la población carcelaria que hay en nuestro país, Ignacio. Yo creo que lo que tiene que ver, y fue al menos por lo que pude hablar con personas que están dentro de Gendarmería, que tiene que ver con un tema de recursos. Recordemos que son personas con alta connotación pública, sobre todo, con alta peligrosidad también. Entonces requieren de mayor seguridad y efectivamente esta apodada la celda de las 12 tendría mayor vigilancia. Entonces ese sería el motivo. Ahora, ¿cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la conversación entre ellos? En una celda. Claro. Como un poco así. Lo que pasa es que hay menos población carcelaria, entonces por ende es más peligrosa, tienes toda la razón. Claro. Ya, pero hace poco, hace minutos, María Eugenia, estábamos hablando de la reinserción, de lo importante que es el trabajo con las personas justamente al interior de la cárcel. Perdónenme, pero reunirlas a estas supervillanas, a estas mujeres que han cometido asesinatos horrorosos, no sé en qué sirve para el día de mañana. Yo creo que es contraproducente. ¿Sí o no? Además que a las mujeres nos gusta hablar. Aparte, imagínate lo que debe ser. Las mujeres no, o antes de dormir, así, quedarte planeando cosas medias del terror. Pero tiene razón, porque ¿dónde está, como decía Jaime, la posibilidad de rehabilitación si finalmente están juntándote con lo peor de lo peor? Pero es que yo creo que ahí hay un elemento que no es menor y es ver si efectivamente existe, y esto yo lo hablo desde la ignorancia del tema, como un poco decía la Ignacia hace un rato, si existe efectivamente la posibilidad de que ellas se reinserten. O sea, en el caso de Pilar Pérez, que para mi gusto injustamente la comparan con La Quintrala, porque La Quintrala para mi gusto era la primera feminista que realmente luchó por los derechos de las mujeres,
Pilar Pérez es una asesina horrorosa. Claro. En el caso de Pilar Pérez, completo, la Quintana. claro, realmente, en el caso de Pilar Pérez, me parece que en lo concreto ella no tiene ninguna posibilidad de salir, porque ella, de verdad, su actuar en el tiempo es de una persona muy malvada y muy perversa. Yo digo más allá de fuera, yo digo de la mentalidad adentro. Pero es que yo creo que no solamente para salir. Claro, pero es que mira, ponte en el caso, porque uno de repente podría pensar perversamente, bueno, ¿qué pasa cuando ellas se juntan a almorzar? Claro. ¿De qué conversan? Es que parece chiste, pero de verdad que pasa Claro, pero por otro lado tú decís, yo creo que en este caso puntual, creo, y por favor aquí si hay algún experto puede corregirme sin duda alguna, pero me imagino que en este caso puntual estas mujeres no tienen capacidad de reinserción, dado el tipo de crímenes, dadas las características de las motivaciones. A pesar de que tienen crímenes sumamente graves y que por supuesto no se pueden relativizar, lo que sí está claro es que sí se armarían ciertas alianzas. Nosotros cuando conversábamos con gente de gendarmería nos explicaba que sobre todo dentro de la cárcel de mujeres hay un crimen que no se perdona, que es asesinar a los hijos. Y vamos a ir directamente a eso, porque vamos a repasar quiénes son. Johanna Hernández sería la cuarta en ingresar a este pabellón. O sea, estaríamos hablando de 4, repito, como puso la prensa, supervillanas que van a compartir celda en San Joaquín. Vamos revisándolas una por una y empezamos a comentar. Ya, ¿quiénes son? Para recordar. María El Pilar Pérez. La que entra. Conoció al panel de asesinatos de su ex esposo, Francisco Zamorano, la pareja de este, Héctor Arévalo, y de la pareja de su sobrina, Diego Smith Hebel, perdón. María El Pilar Pérez, conocida por todos, un caso bastante mediático, conocida vulgarmente como la Quintana, la autora intelectual de todo esto que ocurrió. Brutal, porque además en el caso puntual de María El Pilar Pérez hay miles de otros antecedentes que llevan, no solamente la autora intelectual de estos crímenes, sino que hay miles de otros antecedentes donde sus propios hijos cuentan cómo era el accionar de ella. Claro. Y ahí tú hablas de una persona con un nivel de patología tremendo. Y ahí dices, se podría haber evitado nuevamente, uno se pregunta eso. ¿Quién más va a estar en ese módulo? ¿Qué otra pintura? Natalia Guerra, que fue capturada la semana pasada, después de estar 2 años prófuga por el parricidio de su bebé en la secta de Coyihuay. Lo que decía Ignacia. Bastante mediático. Acá la primera persona que está inculpada del crimen que dentro de la cárcel de mujeres es considerado como imperdonable. ¿Y qué es imperdonable? Sí, perdón, muy matar breve. a su hijo. Sí, claro, es imperdonable matar al hijo, pero eso significa que ella, el resto, las que están por otro tipo de asesinato, le irían a hacer la vida imposible a ella. ¿Y la aíslan? ¿Irían en contra o solo la aíslan? Acá se da un hecho súper particular, porque por lo general, lo que me explicaba al menos esta persona que trabaja dentro de la cárcel de mujeres, nos explica que son sometidas a trabajo, en el fondo, a su misión. Tienen que o se adhieren a esto o simplemente eres la villana. Que sea mucho, que es obligarla a lavar la ropa, obligarla a cumplir con ciertas tareas, como dice vulgarmente el Perkin. Pero pero en este caso son personalidades sumamente fuertes, entonces no estamos hablando de cualquier otra rea, sino que estamos hablando de todas personalidades sumamente fuertes, súper dictatoriales. En base a eso, si es que ellas se juntan, estoy pensando, porque uno siempre que ve películas, en la cárcel, ¿no es cierto?, siempre hay un líder, que los demás lo siguen y lo protegen y todo eso. Entonces acá habrían como 4 mujeres como líderes, porque 4 personalidades fuertes pero están aislados, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que las bandas dentro de las cárceles no van en base a la gravedad del delito que hayan cometido. No, van en base a la personalidad, o sea, el que se hace el líder. El que muestra más poder adentro. Pero hay elementos que son re importantes y la Ignacia lo mencionaba hace un rato. Yo hasta donde entiendo también, justamente para que la gente pague su deuda con la sociedad y sus crímenes, de pronto a los reos de alta peligrosidad se los protege, entre comillas se los protege, justamente en estas cárceles o en estas celdas más privadas, para que el resto de las personas no los maten, como también se protege a estas mismas personas que no atenten contra su propia vida, porque muchos casos, caso emblemático el de Pilar Pérez, que también trató de atentar contra su vida, y él tira también por otro lado. Entonces, es algo habitual, y desde ahí yo entiendo con lo que dice la Ignacia cuando dice, a ver, es mucho más potente, es mucho más vigilado, es mucho más, porque hay un código carcelario que funciona de una manera... O sea, técnicamente estaría sirviendo. Perdón, suma lo mediático que sería que cualquiera de estas mujeres dentro de la cárcel de mujeres se pondría en jaque todo lo que está ocurriendo adentro. Otra que entra en el mismo saco de Natalia Guerra es Janet Hernández, la madre asesina de los hermanos Rojo,
quien habría cometido este horroroso crimen por celos. Sí, la otra vez explicamos con lujo de detalle esto y... Es brutal. Es brutal. Porque este debe ser del caso que menos ha hablado de todo esto, ¿no? Claro, es la persona que de alguna manera sale pidiendo auxilio porque algo había pasado con su hijo, después se descubre que ella asesina al más chiquitito y deja con secuelas al más grande por golpes en la cabeza. En la misma casa. Es una desnaturalización de una mamá atacando así imagínate, con hijos estando así como estoy con mi mamá, estoy seguro, estoy feliz de estar con ella. Y ahí el código carcelario pasa lo que decía Ignacia, pues el código carcelario eso no lo perdona. No lo perdona. Entonces tú aquí tienes dos de hecho, ella están en lo más bajo. Es como farándula carcelaria, pero yo trataba de decir, pero ¿cómo es la convivencia diaria? Y ella sería, en el fondo, del otro bando de María del Pilar Pérez. Exacto. Claro, inevitablemente por cómo no, pero me lo confirmó la persona. Así, tal cual. Sí, es como que hay dos bandos. Que son distintos bandos ya. Eso ¿Quiénes se llevan mal ahí? Lo que pasa es que acá es súper interesante. Imagino que Lama va a seguir hablando quiénes son las otras mujeres que van a conformar esta celda de las 12. Pero acá se podría unir una próxima rea al grupo de la mamá de los hermanos Rojos, porque ella hasta este momento se encontraría aislada porque para ellos es imperdonable que haya atentado contra sus hijos. Entonces acá que se suma Natalia Guerra, al parecer podrían o unirse o tal vez estar más aislada aún. Y hay hay una pugna entre Pilar Pérez y esta otra mujer, la asesina de los hermanos Rojos. Sí, yo podría corroborártelo, al menos así. Por lo menos desde me lo confirmó y desde adentro. Y una persona que trabaja en ese mismo lugar, que por supuesto no pudo dar su identidad, porque imagínense usted, esto es realmente se maneja bajo 7 llaves. O sea, yo le decía, oye, y él me decía, oye, si para adentro es para hacer como un reality. Y en el fondo es verdad, o sea, el primero que se le ocurra la idea casi que va a ser... Es que los códigos carcelarios son bien potentes, uno no se imagina lo que son. Yo tengo la oportunidad de conocer a una persona que hace talleres en la cárcel de mujeres justamente y me decía que de verdad es impresionante, o sea, corroborando lo que tú estás diciendo. Y lo otro que pasa mucho y que probablemente también ocurre en este caso puntual que tú acabas de mencionar, Ignacia, es las pugnas entre ellas. Probablemente Pilar Pérez también justifica su accionar, más allá de que ella siempre se ha dicho inocente y casi como una buena, una pobre mosquita muerta, pero justifica su accionar diciendo lo que ella hizo es peor que lo que hice yo. Cuando finalmente lo que ella hizo es igual de grave, igual de violento y termina incluso asesinando al pololo de su sobrina. Inmediatamente en la cárcel buscan darle niveles. Claro, tratan de justificar así como, no, yo no soy tan malo, digamos. Sumémosle a esto también las pugnas cotidianas, porque esta celda comparte baños. Entonces, no solo ya tenemos, somos enemigas porque tú hiciste algo peor de lo que yo hice, se relativiza un poco los crímenes, pero acá también hay problemas cotidianos, te estás demorando mucho, yo quiero ocupar el baño, este jabón era mío. Al menos un par de ellas vivían con cierta comodidad, digamos, están acostumbrados a cierto estilo de vida. El pabellón número 12 tiene ciertas comodidades distintas a lo que tiene el resto de la población carcelaria. Ahora, ojo. Decíamos anteriormente que Joana Hernández acusa que se cambia Valparaíso a San Joaquín porque hay amenazas. Pero Gendarmería, que también tiene algo que decir, dice que exclusivamente ellos decidieron cambiarla por otro tipo de razones que tiene que ver directamente con la seguridad. El hecho de que el pabellón número 12 pueda estar mucho más vigilada de lo que va a estar en Valparaíso es lo que provocaría el cambio, más allá de las mujeres peligrosas con la que se encuentra. Además, ella ya ha intentado atentar contra su vida, lo cual no es menor, y como decíamos anteriormente en el caso del Tila, no es bueno tampoco para Gendarmería encontrarse mañana con un caso tan mediático con la persona que está recluida, muerta y simplemente porque se quiso suicidar. O sea, Lama, podríamos decir en el fondo que las amenazas no son tan importantes, no son concluyentes ni determinantes para este traslado. La amenaza va a estar siempre. Yo creo que es parte de la población carcelaria, o sea, te va a tocar siempre, son cosas como el día a día, estar amenazado. Nadie te asegura que te vayan a tratar bien en la nueva cárcel. Son cosas que logran los abogados, que es el caso de Felipe Rojas, también el caso de Fernanda Maciel. Asegurarle eso. Sí, le dieron el acceso de que él esté de cierta manera protegida porque se la tienen prometida. Entonces, sobre todo en casos tan emblemáticos. Perfecto. Ya, que el abogado explicaba un poco, no vamos a ir a la cuña, pero que te explicaba cuáles eran las características de este pabellón número 12, que entre otras cosas tiene son más o menos? Existencia de refrigeradores. O sea, para poder comer su frigobar. Y vigilancia más personal para cada una de las reclusas, a diferencia de otros sectores.
Pero esto tiene que ver, yo insisto, lo que dice Ignacia no es menos, tiene que ver con la peligrosidad de ellas. Claro. No es que le den un mejor trato para que la gente le quede claro. No es un beneficio. No es un beneficio, están aisladas para poder ser vigiladas y están aisladas también para proteger al resto de la población carcelaria. Y para proteger, exactamente. Es para los dos lados. Exactamente. Hay que entender que no es una situación tampoco fácil para Gendarmería lo que se van a enfrentar en este pabellón número 12 con este variopinto de villanas, como que se le quiere colocar en la prensa, de mujeres peligrosas y además, insisto, con casos muy mediáticos. A mí me parece que, como decíamos anteriormente, el caso mediático ayuda muchas veces a la resolución de lo que está ocurriendo, pero también otros casos ponen en jaque, frente a cualquier cosa que ocurra adentro, a la Gendarmería y a las policías. Estamos revisando estos casos de estas mujeres peligrosísimas para la sociedad, con crímenes tremendos que van a estar en el mismo lugar, en la misma celda de alguna forma. Tenemos mucha más información. Estamos con Ignacia Rocha, periodista especialista en el área policial desde Hola Chile. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos acá en Así Somos. Eso, ya estamos de regreso en Así Somos. Y en pocos minutos se viene Expediente S. ¿Qué tenemos, Alfa? Oye, nos vamos con el estreno exclusivo de la película María. Ella era una asesina a sueldo. Mira. Ella se retira. Van a buscarla. Matan a su hija, a su marido. Pero qué horror. Y vuelve para piteárselo a todos, compadre. Maestro. Grande, María. Es como John Wick, pero versión femenina. Pero María, claro. 200 películas que hay que ver antes de morir. La invención de Hugo o Hugo Acabaret, que es la novela. Preciosa. Sí, dígalo. Tremendo homenaje al cine. Y colección privada de Monique. Cazadores de fantasmas amateur se encuentra con una maldición en su casa, mamá. ¿Buena? Sí, fíjese. Vamos a ver. Hay de todo. ¿Y cuándo se viene todo eso? Ahora en Expediente. Muy bien. Ignacia Rocha, tremenda periodista. Gracias por venir. Tremendo aporte que viene de Hola Chile de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y nosotros nos reencontramos mañana a la medianoche con este tremendo panel, el mejor panel nocturno de la vida. De la televisión. De la televisión chilena y mundial. Nos vemos mañana a la medianoche. Usted sabe quién Chao, tiene chao. al lado. Que se sepa. Chao, chao. Te vas al patio y te cualquier. Así es.